Nos acompañan hoy Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Rafael Porcekansky, Gerardo Caetano. Vamos a otro asunto. Sí. El que tratamos en la primera parte se prolongó en la tanda, sigue en los mensajes de los oyentes. Vamos a volver sobre el claro en otras mesas y en otros enfoques en estos días. El Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia divulgó ayer su reporte de gestión para el año 2016. Según el informe, el año pasado hubo 2.647 situaciones de violencia hacia niños y niñas, lo que implica casi 7 casos por día. El documento señala un incremento de los registros de casi 39% respecto al año anterior, 2015. El 54% de las personas afectadas son de sexo femenino. La mayor proporción de las violencias registradas corresponde a maltrato emocional, 42%. Luego sigue negligencia, 18%, maltrato físico y abuso sexual, ambos con 20% cada uno. Si vamos concretamente a las víctimas de abuso sexual, 3 de cada 4 eran de sexo femenino. Varios de ustedes querían, por lo menos de manera breve hoy, hacer una primera consideración de estas cifras. Teresa, ¿vamos contigo? Sí. Bueno, digo, de más está decir que este es un tema que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Y que tiene que ver incluso el incremento de las denuncias, no necesariamente tiene que ver con el incremento de las situaciones, sino que muchas veces tiene que ver con el incremento de la posibilidad de denunciar o la apertura de lugares donde denunciar, aunque el Estado uruguayo está todavía muy lejos de brindar la debida protección a las víctimas, de escuchar realmente cuáles son las situaciones en las cuales están viviendo. Yo quisiera recordar que en nuestro país tenemos pocos gurises, que esos pocos gurises, la mayoría de ellos están debajo de la línea de pobreza. Quisiera decir que estos datos no son nuevos, lamentablemente. Los estudios que ha hecho UNICEF han demostrado que el 80% de los gurises en nuestro país sufren algún tipo de maltrato. Somos un país adultocéntrico, somos un país donde los niños en general no tienen ni voz ni voto, obviamente, y donde muchos de los procesos de maltrato están naturalizados y donde otros quedan absolutamente impunes. Por ejemplo, el año pasado en este país fueron asesinados 9 niñas y niños simplemente por el hecho de que sus madres denunciaron a los padres por maltrato, por violencia, y la venganza que se ejerció fue sobre ellos. 5 de ellos eran los hijos biológicos de estos señores, por llamarlos de alguna manera, 4 eran los hijos de ella, no eran los hijos de él. Y bueno, y estas cosas quedan, nos horrorizamos por los hurtos, por la rapiña, por la violencia en el fútbol, por un montón de cosas, y esto que son crímenes atroces, ahora sí, claro, están muy sobre la mesa por todo esto que pasó con esta criatura en Maldonado, pero es como olas, ¿no? Nos preocupamos y después la ola vuelve a su cauce y seguimos sin tener realmente políticas públicas y una opinión pública que demande sobre este tipo de cosas. Sí, es un tema de alta sensibilidad. Uno trata eventualmente de poner cautela cuando se da este tipo de comentarios ante un hecho tan reciente, sin por eso dejar de lado la necesidad de señalar algunas cosas. Es obvio que hay una falla, yo le llamo una falla sistémica, una falla a nivel de la familia, a nivel de los centros educativos, a nivel de los centros de salud, a nivel de la comunidad, para detectar, para intervenir y para tratar en tiempo y forma este tipo de problemas, que dejan marcas y dejan huellas. Cuanto más temprano en el desarrollo de la vida se instalan este tipo de conductas de maltrato, de abuso, las huellas que dejan son más perdurables que en otras etapas de la vida, por razones elementales. Intervienen en la propia configuración, organización y funcionalidad a nivel del cerebro. Un cerebro que está en formación, por lo tanto,
si se agarra en la primera infancia, se transcurre una primera infancia donde este tipo de abusos, sean emocionales, sexuales, físicos, o la negligencia producto de un entorno que descuida mucho lo que es la crianza, el cuidado y abandona al chiquito, bueno, esas cosas van marcando. Al mismo tiempo entender que muchas veces las señales están ahí y simplemente no son percibidas en tiempo y transcurren de manera pseudo tapada, pero en realidad las señales están allí. El perfil del abusador es muy conocido y por lo tanto uno puede encontrar claramente situaciones que permiten entender esto no es deseable, esto puede conducir o hay algo acá que merece una consideración especial a los efectos de preservar al eventual abusado, si es que efectivamente se instala ese tipo de prácticas. Desde la audiencia nos preguntan a propósito de los agresores, Sí. y en particular distribución por sexos. 93% de las personas que agreden son familiares directos o pertenecen al grupo de convivencia del agredido. 93%. Y 95 son varones. El 36% No, de los casos no, el padre no, es el agresor no, y en no. 35% es la madre. ¿En qué, 11%, 36% padre, 35% Sí, pero madre. hay- 11% corresponde a la pareja de la madre, Sí. 10% a otro familiar, 7% a una persona que no es de la familia. Claro, ahí hay que establecer una precisión muy, muy importante. Hay tipos de violencia. Sí, Hay tipos de violencia. Yo no había No, terminado de redondear, pero un segundo. Sí. Ya te doy la palabra, Guillermo. Hay tipos de violencia. ¿Por qué ese porcentaje de 35% para la madre y 36% para el padre, al que hay que sumarle los padres sustitutos, ¿verdad? Las figuras paternas sustitutas. El principal mecanismo de violencia identificado de las madres es la negligencia. En cambio, los padres tienen otros tipos más severos, por ese 95% que nombraba Teresa, que hasta quizás sea más. Sí. Y ahí entra, por ejemplo, el abuso sexual. Exacto. Claro. Ojo con la cuestión de las generalizaciones, Sí. porque hay mecanismos específicos de violencia muy diferentes por género. Claro, por eso, son realidades muy distintas. Ahora, 3 años de negligencia y un entorno nocivo en la primera infancia puede causarte una vida entera de problemas, porque las marcas son muy firmes allí. Por lo tanto, la negligencia, que algunos pueden decir, bueno, pero ¿qué es la negligencia? ¿Y por qué se plantea lo emocional, lo sexual, lo físico y la negligencia? Y de hecho, siendo lo emocional lo más fuerte y muchas veces lo menos, porque lo que más se pone en evidencia generalmente es lo físico, ¿no? Y lo sexual. Pero lo emocional marca de una manera tremenda, muchas veces de manera aniquilante para lo que puede ser un desarrollo sano. Entonces, y estas cosas están presentes en todos los contextos sociales. Y esto hay que entenderlo, no es cuestión de discriminar entendiendo que se están dando en un contexto y no se dan en otro, no, se dan en todos los contextos con mayor o menor prevalencia en función del tipo de abuso o de maltrato del que se esté hablando. El contexto importa. O sea, se dan en todos, pero el contexto importa. Gerardo. Sí, es el vínculo entre el hecho vivido con una consternación país, el fin de semana. Yo recuerdo en pocas ocasiones una consternación tan impactante. Y este informe del CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, la verdad que son sobrecogedores, pero nos revelan tal vez ese Uruguay profundo que muchas veces está opacado por mucha autocomplacencia, muchas imágenes idílicas, muchas visiones impresionistas que de alguna manera nos apartan de la verdad profunda. Aldo Solari decía, en el Uruguay nada es lo que parece. Y esto que es una regla sociológica que vale para todos. Sí. En una sociedad nada es lo que parece. El sociólogo tiene que asumirlo, por eso tiene que ir hasta el fondo. En el Uruguay me parece que más. ¿Por qué? Porque el Uruguay es elusivo, elude los temas conflictivos. Segundo, en mediciones como el Latinobarómetro u otras, hay algo que en los últimos años ha impactado respecto al Uruguay, que ha crecido enormemente
la desconfianza interpersonal. Es uno de los países de América Latina, con todo lo que esto implica, en donde hay más desconfianza interpersonal. Y esta desconfianza interpersonal llega a la familia. El otro día escuchaba el testimonio de una mujer que decía, hoy no se puede confiar en nadie, ni en los abuelos, ni en los sobrinos, ni en los tíos. Bueno, desconfianza interpersonal. Y cuando en una sociedad se instala la desconfianza interpersonal, bueno, hay que tomar nota de ello. Y luego, bueno, la necesidad de políticas públicas y de actitudes individuales que afirmen la prevención. Claro. Sí. Perdón, a ver, Guillermo. compañeros. Perdón. No, es un primer comentario frente a lo que está haciendo. por- Se necesitan más intervenciones proactivas para evitar intervenciones reactivas. Siempre reaccionamos cuando los hechos suceden. Ante el hecho consumado. Ante el hecho por consumado. ejemplo, yo celebro que el babyfútbol, por ejemplo, a partir de este hecho, haya incorporado o trate de incorporar un elemento que es un elemento que siempre debió estar, que es un test psicológico para quienes trabajan con niños. Pero perdón, sí. porque además está la convicción de que cualquiera puede trabajar con los niños, que no Claro. importa, mientras prenda unos aritos de colores, ponga la Sea pelota solidario, y ya está, y me guste, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cosas que también tenemos que tener clara y vinculado con esto que tú decías, Gerardo, del tema de en el Uruguay tapamos todo y en el Uruguay, ¿no? Digo, la Suiza de América y está todo bien y funciona todo bárbaro. Me parece que una de las cosas que justamente no vemos o no queremos ver es que este es un país, insisto, donde los niños ocupan un lugar de último Claro. lugar y donde además, es decir, en la escala jerárquica del país, los niños ocupan el último lugar. Y cuando hablamos de prevención, hay temas que seguimos sin poner sobre la mesa. Por ejemplo, la educación sexual. Un niño adecuadamente educado sexualmente es un niño que tiene muchísimos más elementos para no ser abusado sexualmente. Te agrego algo, Teresa. Y eso, es una cosa que es un gran debe que tiene el país. Seguimos diciendo Gregre para decir Gregorio. Entonces, realmente los niños necesitan saber que su cuerpo es su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarlo. Hablando en esto de la desconfianza que tú decías, justamente, ¿por qué? Porque como no decimos las cosas con su nombre, entonces tenemos desconfianza de todo. Si hubiera una adecuada educación sexual, no necesitamos tener desconfianza, porque sabemos perfectamente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo mío, qué es lo de los otros, qué es lo público, qué es lo privado, pero seguimos en una nebulosa en la cual ninguno de los sectores hace lo que debe hacer. Te agrego algo, Teresa, porque, a ver, de todas esas manifestaciones de violencia, para mí una de las más extremas es el abuso sexual, Sin duda. ¿verdad? Porque el abuso sexual, aunque no mate, destruye. Entonces, hace pocos días también se conoció un dato donde hay una enorme correlación. El emocional O sea, también destruye. no todo abusado se convierte en abusador, pero casi todo abusador fue abusado. Entonces, una vez que hay una detección de un sujeto abusado, el Estado lo tiene que seguir, no seguir en un sentido policial, pero sí de monitoreo, de provisión de servicios psicológicos, de atención, de contención, porque es un sujeto de riesgo, lamentablemente. Y más, y acá entra la variable de género, en el caso del abuso sexual, más si es hombre. Porque recordemos también que los abusadores, de en todas su maneras, inmensa mayoría, son hombres. Las mujeres podrán manifestar las consecuencias de eso terrible que vivieron con otras manifestaciones. Pero en el caso de los hombres lo traducen en convertirse en abusadores. Entonces el Estado tiene que tener sin un rol caer en un muy activo determinismo en eso. muy tajante, ¿no? No, pero a ver, yo justamente comprendo, dije, yo comprendo. no todo el que es abusado se convierte en abusador, pero casi todo abusador fue abusado. Sí, y también... Ojo con el exceso de esa afirmación última, ¿no? Fue dicho hace muy pocos días. Sí, pero por quien está especializado. No. Yo lo estimo mucho al colega, pero cuando tú afirmás y decís el 100%. No dije el 100%. Él dijo el 100%. Bueno, yo dije casi cuando todo. Cuando tú decís el 100%, haces una generalización abusiva y te equivocas. Estamos terminando ya el Casi tema todo, por hoy. Casi todo. Estos episodios, que son tan graves, generan a nivel de las redes las peores reacciones. Por ejemplo,
la crucifixión de la madre. Terrible. De Felipe. Incluso el padre sigue estando ausente. Perdón, y eso tiene que ver con la concepción machista, ¿no? Pero Es por decir, las supuesto. responsables de los niños siempre terminamos Por siendo las supuesto, mujeres. la crucifixión pública, aberrante, sin la cautela a la que obviamente invita la consideración de estos casos terribles, trágicos, y cómo en las redes esto, de alguna manera, no se filtra.